Vamos a tejer esta canastita en forma de calabaza con estambre delgado en color naranja y un gancho del número 2.5. Comenzamos tejiendo un anillo mágico y 3 cadenas. Después, dentro del anillo vamos a hacer 12 macizos. Estos puntos los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta primera vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y 2 varetas en relieve por encima de esta manera. Van a ir juntas sobre el siguiente punto. Cargo mi gancho, entro por el punto donde cerré la vuelta anterior, salgo por el siguiente, saco un punto y hago ahí una vareta, que esta se cierra en 2 pasos. Lo que acabo de hacer lo repito en el mismo lugar. Una segunda vareta en relieve por encima en el mismo punto. Después 2 varetas juntas en el siguiente punto. Y repito este paso. Entro por el punto donde acabo de tejer, salgo por el siguiente y tejo una vareta en relieve por encima. En el mismo lugar, otra vareta en relieve por encima. Y en el siguiente punto, 2 varetas juntas. Les repito, regreso al punto donde tejí las 2 varetas juntas, salgo por el siguiente, saco un punto y hago la primera vareta en relieve por encima en ese punto. Y después una segunda vareta en relieve por encima en el mismo lugar. Paso al siguiente punto y hago 2 varetas juntas en el mismo sitio hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Les muestro cómo se termina esta vuelta número 2. Hicimos 2 varetas en relieve por encima en el último punto. Y en la base donde tejimos las 3 cadenas voy a hacer otra vareta. Y entonces ya cierro mi vuelta en el primer punto que tejimos con punto deslizado. Hago 2 cadenas para iniciar la vuelta número 3 y donde cerré la vuelta anterior hago una vareta. Después, sobre las 2 varetas en relieve por encima voy a tejer una vareta en relieve por encima en cada una de ellas. Solo tengo que levantar el punto completo, saco un punto y hago la vareta. En las 2 varetas que tejí juntas voy a tejer 2 varetas juntas en cada una de ellas. Y esto es lo que voy a repetir. Una vareta en relieve por encima en cada uno de los 2 varetas en relieve por encima de la vuelta anterior. Y después en las 2 varetas que tejí juntas voy a tejer 2 varetas juntas en cada una de ellas. Recuerden que en este caso las varetas en relieve se van a levantar completas, no entrando por un punto y saliendo por el siguiente. Vamos a terminar esta vuelta
con 36 puntos en total, y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Les muestro cómo terminamos esta vuelta número 3, con 2 varetas juntas en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer una vuelta más, iniciando con 2 cadenas y haciendo una vareta sobre cada vareta normal que tejimos en la vuelta anterior, y 2 varetas en relieve por encima sobre las 2 varetas en relieve por encima de la vuelta anterior. Vareta normal, y así hasta terminar con 36 puntos nuevamente. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 5 con 2 cadenas. Hacemos una vareta sobre la primera vareta, 2 varetas en relieve por encima sobre las 2 de la vuelta anterior. Y ahora estos 4 puntos que están entre un par de varetas en relieve y el otro, los vamos a disminuir a la mitad. Entonces vamos a tejer una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo punto y la cerramos juntas. Y vuelvo a hacer ese paso, una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo punto y la cerramos juntos. Nuevamente 2 varetas en relieve por encima sobre las 2 de la vuelta anterior, y sobre los 4 puntos intermedios vamos a hacer 2 disminuciones, una y 2, y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Les muestro cómo terminar esta vuelta número 5, con una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo punto, cerrándolas juntas y haciendo un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. La siguiente vuelta se comienza también con 2 cadenas y se va a tejer una vareta en cada uno de los 2 puntos intermedios que quedaron y una vareta en relieve por encima en cada una de las 2 de la vuelta anterior. Entonces hacemos 2 cadenas y una vareta en el siguiente punto. Después una vareta en relieve por encima, una segunda vareta en relieve por encima y 2 varetas normales tejidas donde corresponde. Y así hasta terminar la vuelta, en la que nos deben quedar también 24 puntos. Esta vuelta se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Comenzamos la última vuelta en color naranja con una cadena. Sacamos un punto de la primera vareta, un punto de la segunda y los cerramos juntos. Aquí estoy haciendo una disminución sobre las varetas normales. Después voy a hacer un medio punto en relieve por encima en cada una de las varetas en relieve por encima que tejimos en la vuelta anterior. Y nuevamente una disminución, saco un punto de la primera vareta, saco un punto de la segunda y los cierro juntos.
2 medios puntos en relieve por encima sobre las 2 varetas de la vuelta anterior. Y nuevamente una disminución y así hasta terminar la vuelta con 18 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Así quedó ya rematada esta pieza. Todas estas vueltas las estuvimos tejiendo por el derecho y vamos a dar vuelta de modo que el revés quede por fuera. Y así se debe ver. Ahora con estambre en color negro, del mismo grueso con el que tejimos la calabacita, vamos a cortar 2 tramos de hilo entre 30 y 40 centímetros cada uno y vamos a tejer con ellos 15 cadenas, dejando unos 4 centímetros antes de comenzar. Pasamos el hilo a través de la última cadena y tiramos de los extremos. Esta va a ser el asa. Vamos a colocar el gancho entre lo que forma un gajo y otro, debajo de la última vuelta. Y a través de ese espacio pasamos uno de los extremos del hilo en color negro. Después en el lado opuesto hacemos lo mismo con el otro extremo. Debe quedar colocada de esta forma y después por dentro vamos a ocultar el sobrante del hilo de los dos lados debajo de esta última vuelta, que es la que queda cubriendo la circunferencia, y de esta forma debe quedar. La pueden dejar así o colocarle ojitos y boca que pueden recortar con foamy, con fieltro o bordárselas.